Muchísimas gracias, María, por acudir. Gracias a ti, Beatriz, por invitarme, por confiar en mí. Estaría bueno que las cosas tan bonitas que escribes. Vamos a hablar de la mística y de todos los elementos que de alguna manera fundamentan esa búsqueda, esa sed de infinito que parece que tenemos los seres humanos. Pero antes de todo quería hacer presente a Germán, ya que creo que tu trayectoria intelectual ha sido junto a él y que describíais vuestro camino como una actitud mística experiencial. ¿Te parece que empezamos a definir qué es esa actitud mística experiencial? Desde que Germán y yo nos conocimos, que nos conocimos en el edificio de ICADE, en un curso de teología, cada uno en un curso distinto, éramos de formación muy ignaciana los dos. Y yo acababa de llegar de Granada, yo había vivido en Granada y lo conocí a los 10 días de llegar a Madrid. Y a partir de ese encuentro, cada uno en un aula, empezamos a pensar en crear un pequeño grupo de estudio y de oración. Nuestra idea del estudio siempre fue unida a la oración y la oración siempre fue unida al estudio. Pero inmediatamente, en cuanto que empezamos a introducirnos en el estudio en serio, nos dimos cuenta que había llegado el momento, y eso que eran los años 70, en ese sentido nos adelantamos un poco y no se nos entendía muy bien. Había que ampliar todo eso que nosotros habíamos vivido, nos costaba aún entonces sin saberlo, sin conocerlo. Estaba en las otras grandes tradiciones de la tierra, ¿no? En todas ellas, en todos los lechos teológicos, ¿no? Y empezamos a indagar y empezamos a estudiar. Nuestra primera formación hicimos, él sobre todo, que yo estaba teniendo niños mientras tanto, pues hizo cursos de Biblia, de teología, aunque él era economista, él era economista y yo era profesora de filosofía y nada más que eso. Pero poco a poco nos adentramos en el estudio de todo lo que era profundo de las religiones, no solo la religiosidad externa, sino que nos dimos cuenta que en todas las tradiciones culturales y en todas las tradiciones religiosas hay muchos niveles de acercamiento a esa tradición. Y hay un acercamiento, podríamos decir, de primer círculo, le llama Meloni, de entrada, una cosa completamente exotérica, externa, en la que muchísimos creyentes de cada actitud se quedan instalados quiero decir, muy respetablemente, en el sentido de que cada uno vive a ese nivel lo que debe vivir en cada momento. Pero nosotros nos dimos cuenta que si se profundiza, hay niveles de profundidad por donde fluye el espíritu. El espíritu fluye siempre en lo subterráneo, en el agua. Como dice el Tao, el agua siempre busca el camino que va más al fondo y que apenas se nota, apenas se ve y sin embargo fertiliza desde dentro. Entonces fuimos conscientes, no sé por qué, quizá por la gracia, porque yo creo en la gracia, que había que empezar a indagar por caminos poco indagados entonces, ¿no? Que dos chiquillos, éramos con 20 y tantos años, nos pusiéramos a estudiar por nuestra cuenta la religiosidad. Eso nos llevó al mundo de la esoteria, nos llevó al mundo de las grandes tradiciones, a la gran tradición, y disfrutamos muchísimo en esos primeros años de estudio, de investigación y de trabajo en común. Eso nos llevó a contactar con gente que estaba dándole vueltas a las mismas cosas, y de hecho en el año 85 se creó, porque la palabra fundación me parece enorme, de hecho no es una fundación, creamos un pequeño grupo de oración que todavía pervive y cuya misión es fundamentalmente unir la oración contemplativa, ese modo de oración de profundidad, con el estudio de las tradiciones, ¿no? Y ver que ha habido grandes hombres y grandes mujeres en todas ellas que han aportado a la humanidad no solo un nuevo conocimiento, sino un nuevo saber, porque el conocimiento se da a un nivel de información que a mí me encanta. Yo me he dedicado a la enseñanza, me encanta la enseñanza, pero creo que hacen falta sabios. La sabiduría hace que lo que uno enseñe esté impregnado de
sabor que hace que las cosas lleguen e impregnen el sabor que el otro tiene sin saberlo. Yo en eso también soy muy socrática. Creo que si tú eres capaz de sacar del otro lo que no sabe que tiene y eres capaz de convencerlo, no por convencimiento de obligación, sino de que saque dentro de sí, la sabiduría se crea entre las dos partes. Yo de hecho lo intenté hacer durante mis 32 años de instituto y he pasado ratos muy buenos, muy buenos. Y Germán y yo, mientras tanto, llevábamos nuestra vida espiritual trabajando juntos, leyendo juntos, estudiando y por lo tanto descubriendo juntos. Descubrimos muchas cosas juntas. Y eso une mucho porque el descubrimiento común hace como que surge de dentro, ¿no? Una especie de alegría y sobre todo de certidumbre. Hay una certidumbre profunda cuando uno alcanza una verdad, aunque no te lo digan de fuera. De hecho, nos ha pasado a veces los dos juntos que nosotros habíamos hablado, conversado, discutido acerca de algo que se nos ocurría y de repente eso inmediatamente nos venía en un libro certificado por un maestro, cualquiera que fuera, de cualquier tradición. Así que fueron años de mucho descubrimiento y de mucho gozo. Pues nos saludamos a Germán en la habitación de al lado, sí, como decía sin duda. Agustín. Incluso aquí cerca debe andar. Que comparta sí. Con nosotros este itinerario, ¿no? María, ¿se puede buscar la sabiduría fuera de un marco religioso tradicional? ¿O se trata de abordar la religión desde una hermenéutica esotérica? Esto es por esto que estábamos hablando al principio de todas estas nuevas espiritualidades, de esta sed legítima que tiene mucha gente, pero que van en busca, incluso con hostilidad, hacia las raíces del árbol sapiencial que nos ha construido. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que esa hostilidad se vive especialmente, y es curioso esto, en España. Yo cuando viajo, cuando doy charlas fuera, hay o desconocimiento o falta de formación, pero no hostilidad. Esto es muy curioso, a mí me lo resulta, pero bueno. Está claro que la sabiduría mana desde que el hombre, el ser humano, empieza a preguntarse él mismo quién es ante la muerte. La muerte, cuando se hace consciente de la muerte, y estoy hablando casi desde la prehistoria, ¿no? El hombre se da cuenta que hay en él una necesidad. No es solo como el bisonte que están matando y están despellejando y utilizan la piel y la carne y la grasa para ellos, sino que en ellos hay algo que deja un sentimiento de pérdida, un sentimiento de vacío y un sentimiento de explicación. Por supuesto, el mito nace necesariamente y con ganas de explicar todo aquello que el hombre no sabe de sí mismo. El mito es fundamental para entender a los pueblos. Los grandes mitos surgen de las grandes preguntas. Y las grandes preguntas son las que hay que mantener, no tanto las respuestas. El mito, la razón, la filosofía, la teología, son formas que he ido adquiriendo las contestaciones, la respuesta que el hombre ha ido dando a las preguntas primordiales. Lo importante es que sigan funcionando las preguntas. Es mucho más interesante la pregunta que la respuesta siempre. Es lo que lleva al hombre a preguntar, a indagar, a investigar, es lo que hace que el hombre salga de dentro de sí mismo ante lo que desconoce para que se postre ante el misterio. Y la palabra postrar no la uso en plan ñoño, la uso en plan de la reverencia que provoca en el hombre el encuentro con el misterio. Sea cual fuera el misterio, provoca auténtica reverencia, es decir, necesidad de comprensión, pero uno en el instante en que es capaz de postrarse ante el misterio es también parte de ese misterio. Es decir, no está fuera del misterio. Por lo tanto, las preguntas que se hace el hombre ante la muerte, y que la muerte es lo que pone en marcha el proceso, le lleva al hombre a pensar que hay algo que no es el mismo, que no se acaba en sí mismo, que los límites de su piel no son los límites de la realidad. Y entonces se genera todo un proceso de sabiduría que tiene tantos años como la humanidad y que es lo que a nosotros nos sostiene. Es decir, renunciar a esa sabiduría sería, aparte de una soberbia ridícula por nuestra parte, sería como cortar un flujo de saber
que se nos viene acumulando a través de generaciones y generaciones de seres humanos. Y luego esa búsqueda de la sabiduría ha generado seres humanos excepcionales. Seres humanos excepcionales que se han dado cuenta que el ser hombre, el ser humano, implica una dignidad en el cosmos, que tenemos un papel en el cosmos de una dignidad, de una fuerza, de una responsabilidad. Y eso está en todas las tradiciones. Si uno lee los grandes textos de todas las grandes tradiciones, aparece la figura que luego Eckhart va a llamar el hombre noble, el hombre noble, el hombre perfecto, el hombre que alcanza la plenitud, y que alcanza la plenitud en su propio contexto cultural, no digamos el Tao, ¿verdad? Es decir, que desde el taoísmo, los Vedas, bueno, es que uno empieza a leer con seriedad los textos sagrados y te vas dando cuenta que hay un encuentro entre eso que llamamos sabiduría, eso que llamamos que está fuera de mí, misterio, con esa realidad que a medida que yo lo encuentro, mi propio misterio desarrolla el misterio. Es decir, que es un encuentro doble. Él me encuentra a mí, está claro, él me amó primero, dice Juan, él me busca, pero en la respuesta que yo doy me encuentro a mí y a él, con lo cual es una dialéctica de profundidad. En la sabiduría es muy difícil dónde se corta lo que te viene de fuera, la inspiración, la revelación, lo que viene, lo que fluye, lo que te acontece, pero también lo que uno pone de sí mismo, ¿no? Entonces, una especie de inmensa bola que se realiza entre los misterios con minúscula y con mayúscula, y eso a su vez rueda a través de la historia del hombre y llega a nosotros. Por lo tanto, prescindir de eso sería una necedad, en principio. Cuando hablas de estas verdades universales que todas las místicos parece que apuntan, pero a la vez dicen, Martin Lins decía que sí, que es verdad que la universalidad va aumentando a medida que se va como hacia la cumbre, pero también la originalidad de cada forma. Claro. ¿Cómo debe de ser ese encuentro entre formas, entre lechos teológicos distintos, entre cosmovisiones o constelaciones de sentido diferentes para no perder esa diferencia que también existe, ¿no? Es que es indudable y además no tenemos por qué. En una época de globalización creemos que hacernos igual a otro es disminuir las diferencias y no es cierto. Una cosa es que en la profundidad, en la parte subterránea del espíritu, las aguas se encuentran y una vez que se encuentra el agua siempre es la misma. Por eso cuando fluye, da una vida, da una vida. Ahora, si sale a través de una tradición oriental, adquirirá una forma. Si lo hace a través de una tradición occidental, adquirirá otra forma. Pero el vacío es forma y la forma es vacío. No se puede separar la forma en que se muestra hacia afuera el pensamiento tradicional y está dentro. Hoy necesitamos saber que el agua viva sigue fluyendo. El agua viva que va de occidente a oriente, que dice Juan, el agua que salta a la vida eterna, que dice Juan, esa agua del espíritu es un fluir continuo, pese a nosotros mismos. Entonces, esos grandes hombres que yo te decía, mujeres, grandes seres de la humanidad, lo que han hecho es zambullirse en el espíritu, dejando fuera todo lo que no era él. Por lo tanto, ahora que se habla tanto de desapego y se habla un poco en plan un poco comercialista, barato. Desapego es una cosa muy seria. El desapego es dejar de ser uno a medida que uno va siendo para que sea el otro. Es mucho más que dejar de no tener, por supuesto que es importantísimo el desprenderse de las cosas externas innecesarias, eso está claro, pero es tan obvio que no es eso. Cuando se habla de vida espiritual en profundidad, es que uno, ese ser del misterio pequeño que se inunda del misterio grande, va desapareciendo para que lo otro aparezca, ¿no? Es necesario que yo desaparezca para que tú aparezcas, también dice Juan, en el Evangelio de Juan. Es necesario, y que es necesario quiere decir que es necesario, es decir, que sin ese desaparecer, si no hay verdaderamente esa kenosis, esa no estar delante, no aparece el misterio. Y la verdad es que si uno estudia con seriedad las tradiciones
es muy bonito ver cómo cada tradición tiene su propia forma específica, hasta en el vestir y en el hablar y en el comer. Todas esas cosas son secundarias, sin duda, pero están profundamente arraigados, porque los seres humanos somos una cosa muy pequeñita, que formamos parte de un misterio infinito. Entonces, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comer, nuestra manera de mirar, es cultural. Y las grandes religiones están incardinadas en las grandes culturas humanas. No hay por qué romper una cosa y otra. Lo que sí que hay es asumir las grandes culturas, asumir las grandes formas, para que todo sea uno, en definitiva. Pero sin anular, sin destruir, nunca destruir. Perfecto, es como esa tendencia, ¿no?, del pensamiento único, ¿no?, de la religión universal que algunos fantasean, ¿no? Es decir, como si las formas no en sí mismas fueran testimonios privilegiados y maravillosos de esa infinita diversidad, ¿no?, que tiene el absoluto de Por eso tiene esa riqueza. ¿Quiénes somos nosotros para empobrecer esa riqueza de la forma? Es como cuando uno mira la naturaleza, se da cuenta que mire donde mire, la forma que adquiere desde la flora a la planta, al río, a la arena del río, al hipopótamo que está en el río o a la gallina que sale de un corral, es de una infinita variedad de formas que nosotros no seríamos capaces ni de imaginar. Entonces, eso habla de una riqueza de la manifestación externa del misterio que nosotros no podemos. Sería una soberbia por nuestra parte intentar anular. ¿Y qué es más importante, un hipopótamo o un gusano? Pues es que esas preguntas que nos hacemos a nivel teórico cuando queremos teorizar acerca de verdades o acerca de doctrinas resulta igual de ridículo. Una cosa, María, hablamos del misterio como una manera de nombrar lo inefable o lo trascendente, pero tenéis un libro que habla de qué decimos Dios o qué queremos decir. ¿Qué decimos cuando decimos Dios? ¿no? Sí. Vamos a dar pistas también para esa hostilidad que parece que en España hay respecto a la más que en idea otras partes. Vamos a ver, bueno, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Para que la gente nos entienda. Pues Dios como tal, la palabra Dios es un sincategomático. Detrás de él no hay un significante con un significado como puede ser un vaso o un... Eso está claro. Deus, Deva, la divinidad, viene de ahí. Realmente hablar de Dios es una temeridad siempre, porque en el fondo no hay palabra que sea capaz de designar lo que no se puede nombrar. Y de hecho, en todas las grandes tradiciones místicas, el nombre de Dios no es nombrable por definición. Lo que pasa es que como el hombre tiene este empeño en poder poner nombre a las cosas, porque el poner nombre, que fue una de las grandes cosas que se nos dieron en el paraíso, ¿no? Poder nombrar, es decir, darle esencia a una cosa significa nombrarla, ¿no? Darle una esencia, decir lo que es una cosa es nombrarla. Por eso el nombre es una cosa tan importante. Decía Madeleine Davis, María Madeleine Davis, que la búsqueda del nombre es quizá la búsqueda del nombre esencial, claro, es quizá la búsqueda entera de la vida espiritual de un ser humano, ¿no? La búsqueda de tu nombre, ¿cuál es tu nombre en este cosmos inmenso? ¿No? Nos ha pasado con Dios que de alguna manera lo tenemos que nombrar, pero a base de usarlo hemos deteriorado la palabra Dios y en el fondo le hemos dado un significante que no tiene en sí mismo, porque es innombrable, inefable, incomprensible, inaprehensible. A lo largo de la tradición existen dos formas, la teología clásica, dos formas de acercarse. La teología catafática, que es afirmativa, que nos dice qué decimos de Dios, que es bueno, grande, poderoso, eterno, inmutable, imperecedero, perfecto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y haré un paréntesis, diré que gran parte del concepto que Occidente formó de Dios está basado en el ser de Parménides, del famosísimo poema de Parménides, que a mí me parece un poema sacro. De ahí todo Occidente ha sacado la idea de Dios. Pero dentro de esa tradición y en paralelo ha surgido, sobre todo desde los padres capadocios
y luego ya no digamos, llegando a Dionisio Areopagito, lo que se llama la teología apofática, es decir, ascender a Dios a través de las negaciones. Dios no es, no es, no es, no es. Y por lo tanto nos acercamos mucho más a Dios cuando negamos que cuando afirmamos, porque cuando afirmamos, al atribuirle esos atributos, lo que estamos haciendo es cosificar atributos que nos tranquilizan. En cambio, la negación nos pone ante el borde mismo del misterio y nos acercamos con temor y temblor, ¿verdad? El acercarse a ese misterio de Dios con temor y temblor, al que no podemos ponerle nombre, al que no debemos ponerle nombre, y al que cada vez que lo intentamos nombrar, lo empequeñecemos. Sin embargo, en defensa de ese deseo diré que el ser humano necesita tener al menos una seguridad de que algo que no es él lo rodea. Y hemos decidido llamarle Dios, siempre que usemos esa palabra con todas las precauciones posibles. Y desde luego la palabra Dios no pertenece a un lecho teológico, ni pertenece a una sola tradición, ni pertenece a una forma de nombrarlo. Está más allá de todo eso, de todo lo que puede ser nombrado, ¿no? Ya desde los neoplatónicos, dice, ¿cómo voy a nombrarte? ¿Cómo voy a buscarte, no? Si no sé nombrarte, ¿cómo voy a buscar si tienes 100 nombres y no sé ninguno? Y como todos esos poemas, ¿no? Pues no hay nombre para nombrar a Dios. Lo que sí hay es una misma ansia de la búsqueda del nombre. Y esa ansia, esa sed, esa forma, es la que va corriendo por todos los vericuetos, se va metiendo por la parte baja, la parte de abajo de todo, y ese vericueto, van corriendo todos los caminos espirituales, ¿no? Decía San Ireneo de León en el siglo II, la fuente tiene sed de ser bebida. Fíjate qué cosa tan preciosa, porque uno cree que la sed nace de ti, y en el fondo la sed nace de la propia fuente, que te llama. Vale. ¿Cómo hacemos con la sed que hay actualmente, cuando parece que muchas de las instituciones que llevan el legado de la tradición, la sílsila en el sufismo, las cadenas iniciáticas, cómo nos iniciamos en el camino espiritual en los tiempos que corren, cuando también esas instituciones que las representan parece que también están en procesos de fanatismo, fundamentalismo, descomposición? Danos alguna pista. La verdad es que yo creo que estamos de verdad viviendo el final de un momento cultural, no un momento de una hecatombe física, yo ahí no me meto, ni soy física, ni entiendo, ni nada, no, ni le llamaría hecatombe, pero sí que estamos viviendo en un paso de una era a otra era, de un proceso espiritual, mental, intelectual que ha servido hasta ahora y que ahora empieza ya a no servirnos, ahora ya empieza a no decirnos nada. Las mediaciones religiosas no existen. Dice Martín Velasco, el que yo admiro muchísimo, que estamos en plena deforestación. Hay una deforestación del mundo de las mediaciones religiosas. Estamos en plena desertización de las mediaciones. No hay mediaciones. El hombre no sabe dónde agarrarse. Donde esas mediaciones son las que han ido desapareciendo, ¿no? Y desde luego las iglesias, entrecomillado, no son capaces de dar al hombre de hoy, al ser humano de hoy, lo que necesita para satisfacer su sed. O bien se cae en el fanatismo de sectas más o menos llamadas sectas y algunas que son sectas aunque no se llamen sectas. Es decir, todo fanatismo de carácter religioso que lleve al hombre a asumir la autoridad de otro sin tener su propia libertad, sin que se le nuble el pensamiento para no poder decidir por sí mismo, es sectario. Esté dentro de la religión católica, esté dentro de cualquier otra religión. Los fanatismos pueden llevar a hacer mucho daño y el fanatismo empobrece porque se queda aferrado a una forma, se queda aferrado a una estructura caduca y se queda uno con el palo colgando sin dónde estribar, que dice San Juan de la Cruz.
Es como estar encima de una escalera y no tengo dónde estribar el pie, no sé dónde poner, me quedo agarrado sin estribar. El fanatismo da mucha seguridad. Frente a la inseguridad, frente a este no saber a qué atenerse, frente a que las cosas no están claras, aparece la persona llena de seguridades. Son terroríficas las personas llenas de seguridades, porque hacen mucho daño y atraen multitudes, porque la gente necesita esa seguridad. Entonces aparecen sectas o no sectas que son sectas. Desde luego en la Iglesia Católica las hay, desde luego no digamos ya el sectarismo del Islam. Yo tengo amigos islámicos que están profundamente tristes, disgustados y aterrados con la imagen de estos 20 últimos años del Islam, porque el Islam no es eso, evidentemente no. Entonces digo el Islam porque es lo que llama la atención y porque pero el fanatismo está en todas partes. El fanatismo empobrece mucho porque la vida espiritual es libertad, es correr el riesgo de la equivocación. Fíjate, una de las cosas enormes, grandes que ha traído el cristianismo, nuestra corriente tradicional en la que yo me instalo, aunque pico de todas las corrientes que necesito para sentirme bien y para sentirme ahí, son el amor definitivamente como base fundamental de la vida espiritual, el amor con mayúscula, no esta cosa que decimos, el amor con todo el riesgo que significa amar, con todo el riesgo, con todo el sufrimiento que implica el amor. El amor implica sufrimiento, implica riesgo, implica donación, también gozo, indudablemente. Bueno, pues junto al amor, una de las grandes cosas que incorpora el cristianismo ya en Pablo de Tarso es la libertad. No hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo. Es decir, la buena nueva, eso que ellos comunicaban, está hecho para todo ser humano, sea el que sea. Eso fue muy revolucionario en su época. Decir que eso lo podía aceptar tanto un hombre libre como un hombre esclavo, cosa que en Roma, por ejemplo, era una cosa inconcebible ni de pensar, y no digamos una mujer y un hombre. Y sin embargo, bueno, ya Agustín de Hipona clarifica claramente lo que es la libertad. Y la libertad consiste en el don que tenemos de poder equivocarnos. Se nos ha dado el don de la equivocación. Podemos equivocarnos. Y podemos equivocarnos aún dentro de la gracia. Y podemos equivocarnos sin saber que nos estamos equivocando. Y todo eso es comprensible. Por eso yo arremeto contra los fanatismos que le quitan al hombre la posibilidad de ejercer su libertad dentro de la vía del espíritu. No hay hombre, no ha nacido hombre, por grande que sea, que tenga la capacidad de quitar la libertad a otro hombre. Y desde luego no se puede hacer en nombre de Dios, que eso es lo más terrible que se puede hacer. Claro, por otra parte, da mucha seguridad que te digan lo que tienes que hacer. Si haces esto y esto te salvas, pues qué fácil, yo hago esto y esto y esto, el precepto. Ya las Escrituras dicen, no quiero grandes sacrificios, quiero un corazón contrito y humillado. La palabra humillado ahí no es el sentido que nosotros le damos, humilde, es decir, tomando el punto de partida de que yo soy lo que soy, y eso es lo que quiero. No quiero grandes sacrificios, no quiero grandes elementos, no vaya usted al altar si primero no se ha reconciliado con su hermano, y no haga usted ninguna otra cosa si primero no está limpio por dentro. Además se limpia uno de lo que sale, no ahora que está tan de moda, tenemos tanto en cuenta lo que comemos, lo que no comemos, lo que bebemos, toda esta especie de casi obsesión que hay por la alimentación, y a mí me parece muy bien comer sano, no es que esté, pero hemos convertido en obsesiones para sustituir nuestras inseguridades en obsesiones inmediatas, cuando en realidad el ser humano tiene unas capacidades por dentro de búsqueda dentro de la libertad. Y dentro de la libertad está la equivocación, y poder equivocarte es signo de que eres libre, y poder rectificar, y poder aumentar, y poder seguir. Pero si te lo dan todo hecho y te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, y ya no te digo en aquellas otras que te dicen que está determinado. El determinismo está contra toda la vida espiritual. Vamos a seguir apuntando vías posibles
En el libro tuyo de Mujeres en busca del amado se habla de un movimiento muy interesante, que es el movimiento de las beguinas. Muy interesante. Me parece como un modelo que podría ser trasladable también a muchas de esas personas que tienen sed y que buscan no hacerlo solas, no hacerlo sin ese arraigo de esa sabiduría, pero también fuera de esos dogmatismos que asfixian, que esa letra que asfixia al espíritu. Háblanos un poco de las beguinas y si es trasladable a mí me fascinó cuando las descubrí, fascinaron hace ya 30 años cuando las descubrimos, ¿no? Entonces, me parece que no solo su modelo, sino que la actitud de las beguinas es una actitud imitable y además muy accesible a estos tiempos de ahora. Las beguinas eran casi las que conocemos y que han dejado escrito, porque hubo entre el siglo XII y el XIII cerca de 200.000 beguinas en Europa. Es muchísimo. Ellas vivían en pequeñas comunidades, eran comunidades laicas, eso les permitió sentirse muy libres de la Iglesia, muy libres de cualquier tipo de institución que las dominara o que las dirigiera. Hubo el cardenal de Vitry o don Porión, el franciscano, las defendieron enormemente. ¿Qué es esta vieja? Dice don Porión. Vieja era como Maruja ahora, ¿no? ¿Qué es esta vieja que sabe más que un teólogo y más que cualquier hombre que se ponga a estudiar teología? ¿Qué significa esto? Él admirado. Bueno, estas mujeres nos dan muchísimas pistas de cómo se podría iniciar un camino espiritual. Se reunían a estudiar juntas, es decir, leían y estudiaban. Muchas de ellas eran profundamente cultas porque provenían de la nobleza y entonces eran muchas veces secundonas de las casas que no tenían un matrimonio concertado, entonces tenían esa libertad enorme de poder disfrutar de su propia vida haciendo lo que querían, ¿no? Volvemos al tema de la libertad. Esta gente se reunía en pequeñas comunidades, pequeños grupos, para hacer oración común y estudio común. Eso ha ido muy unido siempre a la vida espiritual. Las mujeres tenemos una capacidad de organizar de pequeñas cosas que son muy útiles, ¿no? Los hombres tienen otras muchas cosas. Digo, estamos hablando de beguinas. Entonces ellas se dedicaban a cuidar a curas enfermos, a curas pobres, curas donde no les llegaba nada, mientras que había una riqueza a lo mejor de la iglesia institucional profunda. Han aparecido los pobrelos y han aparecido toda la pobreza. Curas que verdaderamente vivían en la miseria. Ellos los cuidan, los miman, les cosen las ropas, le visten. Ellas tenían esas tres funciones, fundamentalmente el estudio, la oración y cuidar, sobre todo a sacerdotes, ancianos, viejos, perdidos en pueblecitos, etcétera, etcétera. Ellas a su vez se cuidaban entre sí, cosa que es muy importante, ¿no? Yo tuve una amiga a la que quiero muchísimo, a la que quería muchísimo, y decía, María, es que el gineceo es muy agradable. ¿Qué quería decir? Que la vida en común de mujeres que tienen una idea fija, un destino, un objetivo, resuelve mucho. De hecho, ellos vivían aisladas en comunidad. Alguna tuvo que volver al convento, salir del convento, volver, en el caso de Matilde, porque la perseguían y porque los clérigos no las dejaban vivir. Les tenían envidia, les parecía que su forma de vivir en la pobreza que no es la miseria, era para la Iglesia un espejo terrible de lo contrario, su conocimiento teológico. Muchas de ellas escribieron verdaderamente bien y fueron auténticas maestras. Yo, por ejemplo, creo que Hadevich de Amberes es una gran maestra. De hecho, se conservan cartas de Hadevich dirigiendo comunidades y dirigiendo incluso espiritualmente a una persona concreta. Eran personas llenas de sabiduría. Y luego utilizaban un lenguaje culto, porque ellas se habían formado en los castillos, de gente culta que dominaba un lenguaje que se extiende por Europa, que es el amor cortés. Entonces, el tema del amor cortés se extiende por Europa y ellas lo toman como modelo del amor caballeresco, de la forma caballeresca, ¿no? Más la idea caballeresca siempre ha permanecido dentro de toda la esotería nuestra, es decir, el caballero es el hombre que presenta una dignidad, el que se ocupa del pobre, el que nunca falta su palabra, al que él defiende, al que lo necesita, al que mantiene la verdad por encima de todo, al que mantiene el trato de la palabra sin... Es decir, esa actitud caballeresca es una actitud que subyace, está en los sufíes, sin duda, ¿no?
El Savamardán, que proviene de Persia, es el hombre noble por definición. Toda esa actitud caballeresca la heredan las beguinas y la incorporan en su forma de vivir. Ellas querían ser caballeros del espíritu, y lo eran, de hecho lo eran. Entonces, su forma de expresión de amor cortés es una manera de llevar al público canciones, muchas de ellas escriben canciones, poemas, a través de lo que en ese momento era la forma de expresión literaria, pero en el fondo estaban hablando de una enorme y profunda vía mística. Y me parece que hicieron una labor fantástica. Luego lo que quedaron, pues ya luego se fueron reduciendo a conventos, fueron sometiéndose, diríamos, entre comillas, a la institución, pasando a una religiosidad muy distinta a partir del siglo XV y XVI, ¿no? Entre esa estaba el amor cortés, también tenían como la mística nupcial, ¿no? Que se encuentra también mucho en el sufismo y en otras tradiciones, y la especulativa, ¿no? O sea, entonces vamos hacia, o sea, desde de la literatura a las más altas cimas, que luego desembocan en Edgar, en toda la teología. De hecho, hay mucha gente, cuando yo he leído mucho sobre Edgar, porque Edgar es uno de mis personajes favoritos de la mística, y incluso se llega a decir que de hecho muchas veces el propio Edgar y sus discípulos Tauler y Suso aprendieron de las beguinas, mucho, es decir, que fue no una corriente que ellos influyeron en las beguinas, sino que hubo una corriente mutua de comprensión y de conocimiento y de trasvase de conocimiento y de actitud espiritual profunda, ¿no? La mística especulativa nace más bien del neoplatonismo, como una actitud de alcanzar esa totalidad de la oscuridad divina en la luz a través de la negación, pero a través de una cierta búsqueda de la esencia. En realidad es una mística de la esencia. Y mística de la esencia no solo por lo que se busca, sino porque de lo que se trata es de que yo soy, formo parte de esa esencia, forma parte de lo que se llamó en la antigüedad la teosis, si quieres, por los padres de la Iglesia, o divinización. Entonces, la mística de la esencia persigue una transformación en que yo mismo acabo siendo divinizado, como decía, yo qué sé, de Santierri o Guillermo de Santierri, o llegar a ser Dios, no ser lo que Dios, sino lo que Dios es. Decía, no ser Dios, sino lo que Dios es, decía. Y eso está en todo este tipo de mística, es decir, ser uno mismo, con lo cual la unión a la que se llega es fusión, pero fusión de esencia. En cambio, la mística nupcial tiene todavía la separación amorosa del eros, porque el eros necesita un otro para poder reflejarse. Entonces, ese eros, esa atracción, esa necesidad de otro que yo, ¿no?, se mantiene en la poesía amorosa. Con lo cual, por ejemplo, la propia Teresa de Jesús mantiene la teoría amorosa, el lecho, ella habla continuamente del lecho nupcial, del fondo del matrimonio, de la unión mística. La unión mística es el matrimonio místico y por lo tanto es la unión amorosa en profundidad. La esencia es fusión absoluta con la esencia divina. A grandes rasgos, ¿eh? Todo esto se te podría matizar una barbaridad. Vamos a bajarlo, hemos subido como a las alturas de las cumbres que ya señalaban, pero me interesa ese elemento de virtud del otro, del hermano, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos el hermano y qué implicación tiene que esa sabiduría tan elevada se refleje en algo tan cotidiano como ayudar al prójimo en su sufrimiento? Hablamos de compasión como una de las virtudes esenciales. Pues mira, esto es una pregunta muy buena, me alegro que salga, porque muchas veces la gente se cree que el místico o la mística está separada de la vida cotidiana, y no es verdad. El místico es místico, pero vive incardinado en una realidad. La pregunta del paraíso, ¿dónde está tu hermano?, que se le hace a Caín, resuena desde hace miles de años. ¿Dónde está tu hermano? Y si sabemos algo de lo poquísimo que sabemos, es que de lo único que se nos va a preguntar, nosotros sabemos ya la pregunta del examen, ¿no? Nos va a preguntar, ¿cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste de beber? ¿Cuándo te recogí? ¿Cuándo te acepté? Bueno, esa pregunta del examen que ya sabemos está en todas las culturas. Es decir, tú no puedes ascender
si no tienes en cuenta al hermano. Sería una falsa mística, sería una especie de postura, pero no tiene nada que ver con la mística. La mística verdadera se basa fundamentalmente en enraizamiento del corazón. Sin corazón no hay mística, y el corazón te lleva automáticamente a la compasión de todo ser viviente. El hermano por excelencia, pero todo ser viviente merece la compasión. De hecho, un místico se puede quedar extasiado viendo un pájaro, o viendo una planta, o viendo una flor, porque todo le produce un recuerdo amoroso del amado. El amado está en todas partes y la creación lo manifiesta, normalmente de forma bellísima, a veces de forma atronadora, pero también bellísima. Pero el hermano es el que uno tiene al lado. Nosotros teníamos un amigo cura que decía, ¿quién es tu hermano? Cuando yo extiendo los brazos, 50 centímetros por cada lado. ¿Qué quería decir? Lo que está en tu vida inmediata, ese que te necesita, ¿no? Y Eckhart dice, cuando estés en plena contemplación, y estés en un momento de éxtasis, y pasa por tu lado un hermano que necesita una sopita, bájate del éxtasis y prepárale la sopita a tu hermano. Es decir, que sin sopita no hay éxtasis, y si lo hay es un falso éxtasis. El hermano en el sentido primordial de la palabra, porque la hermandad es una fraternidad que nace de nuestra propia situación ontológica. Los seres humanos somos hermanos por definición, no solo porque se añada como una palabra bonita, sino porque somos lo que somos ontológicamente con respecto a la realidad, formando parte de ese misterio en la misma categoría de misterio. Entonces, no podríamos nunca ascender, de ninguna forma, ascender hacia un arriba de un conocimiento místico si tú estás permitiendo que a tu alrededor haya sufrimiento. No se puede hacer. Lo primero que hay que hacer es mitigar el sufrimiento. Hay dos cosas muy importantes en la mística, que son la ternura y el gozo. La ternura es fundamental. Sin ternura no hay forma de comunicación. Y tú no puedes ser un místico si no te enterneces con el sufrimiento de otro. Y el gozo viene después, inmediatamente. El gozo viene inmediatamente, ya no hace falta que subas a las alturas. El gozo está en esa ternura, ¿no? A mí, mira, una cosa que me gusta mucho cuando hablo en las charlas de recuperar la sensibilidad exquisita del santo. Hemos perdido esa sensibilidad exquisita de tratar a otro con cuidado, no gritar, no insultar, no. ¿Por qué no aprendemos otra vez a tratarnos con exquisitez? Exquisitez que el otro merece y tú también. Tener ternura no ya ante los grandes sufrimientos, evidente, ante el que tienes al lado. Una cosa que a mí me da mucha pena y es que hemos caído en una tosquedad espiritual. Mira, muchas veces la gente de iglesia, por llamarlo de alguna manera, porque han sido formados para no enamorarse de otro, para no tener amistades especiales con otro, hay que estar separado, ¿no? Esa malísima idea y esa formación equivocada de estar mantenida, de no tener amigos especiales, de no tener amigas especiales, con lo cual lo que hacía era convertirlos en seres verdaderamente antipáticos y tal, excepto algún que otro que se ha librado de todo eso y eran tiernos y tiernas, los demás mantenían y sobre todo en mis tiempos, una distancia, ¿no? Bueno, volver a recuperar la ternura del trato, de la exquisitez con el hermano, del que tienes al lado, de no... Es que se puede insultar de muchas maneras, se puede insultar hasta con la mirada. Yo creo que hay que educar la mirada y creo que hay que educar con cómo miramos a los demás. Y si educamos cómo miramos a los demás, veremos su dignidad. Y al ver su dignidad, vemos al hermano. Y entonces ya eres igual que él. Pero eso hay que reeducarlo, ¿sabes? Qué hermoso, muy bonito, lo que me ha gustado mucho. Al final, por los frutos los conoceréis. Gracias. Y ese es uno de los frutos más evidentes, ¿no? Cómo tratas claro, a tu hermano es que en el cotidiano, ¿no? Es que si no tratas eso, Sí. ¿cómo?
¿de qué vas? Diríamos, ¿de qué vas, no? ¿De qué vas? Querida María, me gustaría tratar contigo el tema de cuál es el lugar que le corresponde al ser humano desde la cosmovisión cristiana, a las cosmovisiones tradicionales que tú manejas, ¿no? Ahí apuntamos un poco esa visión cosmoteándrica de que hablaba Raymond Paniker, para ayudar al que nos esté escuchando de recuperar ese lugar que nos corresponde para poder poner nuestro granito de arena respecto a la gran crisis sistémica, ¿no?, en la que la ecología está pronunciándose. Yo creo que el hombre tiene una enorme responsabilidad y un lugar central en lo que ocurre ahora mismo en el mundo, ¿no? El hombre, desde que estaba en el paraíso, tiene la responsabilidad de emerger con él y volver a hacer que este mundo recupere la armonía perdida, que en el fondo eso es lo que llamamos pecado, la ruptura del orden cósmico universal, ¿no? El hombre debe volver a sacar de sí mismo toda la potencialidad. Por eso dice Pablo de Tarso, la creación gime con dolores de parto. Y quizá ahora estamos en un momento de esos dolores de parto muy llamativos, porque vemos que el mundo sufre, está claro que el planeta sufre. Vamos, cualquier persona se da cuenta que es un disparate lo que está pasando. Y entonces, en gran parte, el ser humano ha de redimir al planeta de su propia debilidad. Primero cambiando las costumbres, los modos, es evidente lo que decimos todos a ese nivel. Pero a nivel de profundidad es que el hombre tiene una capacidad de redimir por dentro, de lo que llamaríamos santificar, aunque la palabra suene muy rara, santificar la realidad. Es que los llamados hijos de Dios, que están extendidos por todo el mundo, de todos los colores, de todas las culturas, de todas las religiones, esos llamados hijos de Dios tienen que restablecer el orden y el equilibrio entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera y el planeta sufre. Nosotros tenemos que restablecer el orden. Fíjate, muchos de los ritos, de los cantos y ritos del Dharma, son cantos y ritos que quieren recuperar el orden del desorden establecido, volver a recuperarlo. Y los ritos primigenios, muchas veces, lo que quieren es hacerle ver a la Tierra que el hombre está en la cumbre de su conocimiento y que a través del rito se va a restablecer la armonía. Por lo tanto, una parte de la oración de la Tierra fundamental es la oración que hace el hombre a través de su propia terrenalidad, que es su cuerpo, danzando, bailando, gritando, saltando, se convierte en parte de la naturaleza para hacerle ver a la naturaleza que ha de recuperar su dignidad. Y es el rito, por eso los ritos son tan importantes, volver a recuperar los ritos de restauración, de poner las cosas en su sitio. El hombre ya recibió en nuestra tradición, Adán, en otras tradiciones otras, la misión de cuidar del jardín. Y no lo hemos hecho bien. La prueba está que lo que tenemos ahora es casi un vertedero, es terrible ser tan duro, pero es verdad. La naturaleza sigue, a pesar de todo, luchando y siguen floreciendo. Esta mañana he visto florecer un árbol al lado de casa y nos hemos quedado las tres, una nieta mía pequeñita y yo, helada. ¿Cómo es esto? Pues ya está creciendo. A pesar de todo, la naturaleza tiene una fuerza, pero es el hombre el que tiene que restablecer la dignidad de la naturaleza y hacerlo a través no solo de su colaboración con la naturaleza, sino que es que formamos parte de la naturaleza y formamos parte en toda, fíjate lo que voy a decir, en toda nuestra totalidad. También la parte espiritual del ser humano forma parte de una realidad espiritual planetaria y cósmica, cosmoteándrica. Dios, hombre, mundo, que son lo que implica cosmoteándrico, son las tres partes de uno de estos que sujetáis para sujetar las cámaras de fotos, de un atril, de esas bolitas. Pues una vez el hombre, otra vez es el mundo, otra vez es Dios, otra vez el hombre, pero esa relación profunda es lo que mantiene la armonía. Y además no se divide hasta aquí Dios, hasta aquí el hombre. Eso es muy fácil de decir, pero no es verdad. Por eso es tan compleja la cuestión. ¿Dónde acaba Dios? ¿Dónde empieza el hombre? ¿Dónde empieza la naturaleza? ¿Dónde establecemos el límite? Eso es lo que no hay. Si se rompe eso, si empezamos a romper
con nuestra actitud, todo eso rompemos una armonía previa, una armonía previa a todo esto. De hecho, la naturaleza está esperando que lo hagamos. Me viene a colación el sermón de Edgar cuando habla de Marta y María, respecto a lo que debemos de hacer, esa actitud de María y esa actitud de Marta respecto a lo que sucede, ¿cómo lo desarrollarías? A mí me encanta ese cambio de actitud, ¿verdad? Porque todo el mundo va a la lectura más fácil del texto, ¿no? Que es María ha elegido la mejor parte, pero es que cuando Jesús dice Marta, Marta, y la nombra 2 veces, Jesús nombra muy pocas veces 2 veces, y cuando nombra 2 veces, fíjate en el Evangelio, cuando lo leas, que siempre que nombra 2 veces para decir algo muy importante de esa persona. Marta, Marta. Bueno, pues Marta, Marta representa la dueña de la casa, es decir, la que en el fondo es dueña de la situación. Ella ya ha pasado por la contemplación y puede volver a la cocina porque ha pasado por la contemplación. Ella, mientras que está en la cocina preparando la comida del maestro, está contemplando, porque ella es previamente amiga del maestro y es la que le sirve, pero con su servicio está rehabilitando todo lo que hace, está resumiendo tanto la contemplación como la vida de diario. Y la vida cotidiana es Marta, 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 a mí me encanta esa expresión. Entonces, Eckhart le da ese cambio para recuperar lo cotidiano de lo inmediato. Y también Eckhart decía, Dios está en el establo. Dios está en el establo, ¿no? Y Rahner ha escrito un libro sobre la mística de la cotidianidad. Es decir, hay que vivir en el día a día de nuestra vida cotidiana con los hermanos, sin duda, y con lo que nos rodea, la responsabilidad que tenemos. Haremos santo en el sentido literal de lo que eso significa, ¿verdad? Lo que toquemos, cuando lo hagamos con la ternura del corazón, con la sensibilidad del corazón, y nos demos cuenta que nuestra mirada es cambiar de transformar el mundo. Cuando transformemos el mundo, se transformará. No es magia, es que se transforma el mundo. Y si la mirada que ejercemos sobre la naturaleza y que ejercemos sobre los demás es una mirada desde el interior del pontus, del fondo del corazón hacia afuera, quedará transformado. Y eso es lo que hay que hacer, cambiar la mirada. Y cambiar la mirada es convertirse. Pues gracias, María, por recordarnos esa conversión de la mirada, esa mirada contemplativa que ilumina el mundo, para poder tener una actitud cotidiana de mirar desde ese almendro que ahora están todos en flor y recordar que eso es una manifestación de ese misterio del que hemos hablado a lo largo de la entrevista. Muchísimas gracias. A ti, gracias, Beatriz, por traerme aquí y por contaros esto que ya todos sabéis. Gracias, muchas gracias, Beatriz. Gracias.